y vamos a continuar entonces. ¿En qué forma la vamos a levantar? Vamos a continuar entonces con lo que compartíamos en aquel día 19 de febrero. Decíamos en aquel entonces que detrás de cada circunstancia que vivamos hay un propósito en Dios. Pueden ser circunstancias muy difíciles o menos difíciles, pero tenemos que buscar en cada situación el propósito de Dios. Si no lo entendemos, tendremos que entrar en una actitud de conformidad en Dios, de esperanza en Dios, de buscar su presencia y su ayuda para poder vivir con paciencia y con dignidad esas situaciones que no estamos entendiendo. Pero sabiendo que hay un propósito por cuanto Dios lo está permitiendo y todo viene para bien a aquel que ama a Dios. Y que ese propósito siempre tiene que ver con la implantación de su reino. Si Dios permite algo en tu vida que no entiendes o que sí entiendes, lo que sea siempre tiene que ver con el hecho de que Dios está desarrollando, ampliando su reino y su voluntad. Está trabajando en favor de su reino y nosotros somos sus siervos. Y decíamos literalmente que los efectos de ese propósito no solo abarcan nuestra vida, sino que también llegan a la vida de quienes nos rodean en el hogar, la escuela, el trabajo, la sociedad. Es algo que va más allá de nosotros, incluso va más allá de nuestra generación, viene de lo anterior, pasa por ti y trasciende de ti y pasa a la siguiente generación. De todo esto estuvimos hablando en aquel día. Del propósito de Dios que decíamos en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, el hombre busca por aquí, por allí, divaga, más el consejo, el propósito, decíamos también en otras traducciones, de Jehová permanecerá. Y en ese consejo, en ese propósito que permanecerá, hemos entrado nosotros. Cuando hemos aceptado al Señor, ahí hemos entrado nosotros. Dios, desde el principio, Él ha levantado un pueblo para ese desarrollo de su reino. Es decir, que este propósito en el que Dios nos ha metido a cada uno personalmente, no es algo individual en cuanto a que funciona en ti de una forma particular para ti, sino que además es algo corporal, que funciona como pueblo, como cuerpo. Porque Dios desde el principio lo ha hecho así. Por eso Romanos 12, 4, 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, que estamos todos, cada uno en su situación, en sus circunstancias, todos controlados por el Señor a fin de que se cumpla su propósito en nuestras vidas, con tal de que el pueblo de Dios sea como cuerpo el que vaya ampliando ese plan que Dios ha establecido. Por eso Dios desde el principio levanta un pueblo para que colabore con él en la implantación de su reino. Jesús, entendiendo claramente esto, el funcionamiento como cuerpo y el funcionamiento de que Dios trabaja con un pueblo, Él ora en este sentido. Él ora, dice, Él era uno con el Padre. Él era porque Él funcionaba dentro de este principio de unidad. Y Él decía, oraba y decía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, ¿cuál será la consecuencia de que vivamos en esa unidad, que seamos uno, que funcionemos como cuerpo? Una consecuencia de su reino, que el mundo crea que Él lo envió. Yo en mí, yo en ellos y tú en mí. Fijaros, todo unido. Para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos. Tú no puedes ser perfecto por tu cuenta. Como cristiano tú no puedes ser perfecto, sino en unidad, dentro del cuerpo, para que sean perfectos en unidad. Y de nuevo, insiste Jesús,
para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, Dios está trabajando con un pueblo para que el mundo reciba la salvación preciosa que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Salmo 133, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 133? Muy conocido. Mirad cuán bueno, muy bien, gracias María Jesús, que ya veo que está totalmente recuperada. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, es la unción del Señor, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La unidad del cuerpo de Cristo que trae esa victoria en el Señor para que otros muchos conozcan la salvación. Muy bien, fijaros, vamos a ver un vídeo, fijaros la importancia de la unidad. Un vídeo en una isla de Indonesia, de Lambala, se dice en español, se escribe Lambep en inglés. Bueno, fijaros, es un grupo de personas de esa pequeña isla que su existencia se basa en la pesca marina y sobre todo la pesca de la ballena. Entonces ellos saben que para pescar una ballena, que le va a suponer alimento por un montón de tiempo, necesitan ser todos una piña. Y si no lo hacen así, pues no tienen éxito. Y fijaros cómo funcionan. Fijaros, trabajan hasta los niños dando la voz de alerta de que se ha visto una ballena. En este sentido, es muy importante en la Iglesia que tomemos visión en cuanto a que no hay nadie que quede fuera de ese trabajo como pueblo. Estamos todos dentro, desde el más chico hasta el más grande, desde el menos responsable hasta el más responsable en cuanto a autoridad. Y no es bueno, desde mi punto de vista, no es bueno, aunque es verdad que necesitamos palabras específicas para las edades que sean, para los matrimonios, para los diferentes grupos que puedan estar dentro del cuerpo, pero no es bueno que eso nos lleve a formar grupos estancos, donde cada grupo funciona, pues los matrimonios somos, pues los jóvenes, entonces tú eres muy mayor, entonces tú no, a ver, que no. Que cada uno recibirá lo apropiado, lo que necesite según su situación dentro del cuerpo. Pero estamos todos a una porque tenemos todos el mismo objetivo y tenemos que estar todos al unísono en conjunto, sin formar cuerpos estancos, separados, muy separados unos de otros. Vamos a ver este vídeo que se llama La isla indonesia de Lambep. Las aguas costeras. 8 horas de trabajo, de un riesgo tremendo, donde han tenido que ser llevar mucha coordinación, cada uno en su papel, en su lugar, en su puesto, con mucho riesgo incluso por la propia vida. Y eso, que sería una metáfora de lo que somos nosotros trabajando en unidad para el reino de Dios, no es nada en comparación con el riesgo, con el esfuerzo, con la coordinación, con la responsabilidad que conlleva saber que estamos donde estamos. Ellos saben dónde están y por eso funcionan a ese nivel y alcanzan lo que pretenden y que es para subsistir. Nosotros a veces, si no funcionamos tan bien, porque quizás no seamos todo lo conscientes que debiéramos para saber la responsabilidad que tenemos dentro del reino de Dios para alcanzar, no ser pescadores de peces como Jesús le dijo a Pedro que lo haría pescador de hombres, ¿no? Y sino ser pescadores de hombres. A veces nosotros estamos un poquito, precisamente en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones, pues metidos, enfrascados en ellas y no acabamos de salir de ahí para entender la trascendencia y la importancia de por qué vivimos en esas situaciones, porque todo eso está
en todo eso está Dios obrando para llevarnos como cuerpo a una meta, a unos propósitos. Entonces, fijaros cómo nos habla de cómo cada uno en su esfuerzo, en su lugar, coordinado. De todo esto hay versículos. Unidos, concertados, los ministerios, los 5 ministerios, cada uno por la coyuntura, que tal y cual. Todo eso hay versículos en la palabra que ahora no nos vamos a meter en ello, pero sabemos que lo que estoy diciendo no está fuera de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo ahora. En la vida de José, un ejemplo bíblico. En Génesis 15, una de las veces en las que Dios le habla a Abraham, ¿verdad? Él, sabéis que Dios lo llama, le dice que se vaya a la tierra que Él le dará para su descendencia. Y Abraham, pues claro, Dios lo llama, pero luego el tiempo va pasando, entonces él flaquea en la fe, Dios tiene que hablarle de nuevo. En una de las ocasiones que le habla, en Génesis 15, fijaros lo que le dice aquí. En Génesis 15, versículos 13 al 16, dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Le está anunciando que aunque es verdad que Él le ha dado una tierra para su descendencia, pero que su descendencia por un tiempo tendrá que vivir en tierra ajena, donde llegarán a ser esclavos, y será oprimida 400 años. Dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fijaros, Dios es justo. Y la tierra que Dios le había dado a Abraham para su descendencia tenía dueños. Entonces Dios no va a permitir que haya una conquista de esa tierra, porque cuando llega Abraham, él compra el encinar de Mamre, o sea que él hace tratos con la gente que vivía allí, que tenía su tierra. Pero Dios está esperando que la maldad de los pueblos cananeos lleguen a su colmo para Él traer una disciplina, y una de esas disciplinas es permitir que su pueblo entonces conquiste, entonces lo ve en justicia, que su pueblo conquiste la tierra. ¿Comprendéis eso? O sea, Dios obra con justicia. Si la tierra tiene su propiedad, no es justo quitársela porque sí. Pero si viene como un juicio mío, Dios lo contempla de una forma diferente. Además, es una forma también en la que Dios va a proteger a su pueblo, porque su pueblo, en medio de esos otros pueblos, hubiera sido muy difícil su desarrollo y su crecimiento. Entonces, una forma de protección y de permitir el desarrollo es incluso llevándolo primero en una situación de bienestar con José, que llegan bien, pero luego se va a convertir en una situación de malestar, por cuanto van a ser hechos esclavos. Pero iban a estar en un sentido protegidos, y su desarrollo se iba a permitir, por cuanto les interesaba a los egipcios tenerlos a esclavos. ¿Cuándo viene la liberación? Cuando entonces el faraón empieza ya, para que no aumente el pueblo, que ya es muy numeroso, que no sigan creciendo, y entonces dice faraón que maten a los varones que nazcan. Ya la situación cambia. Ya ha llegado el tiempo del Señor, porque hasta aquí, aun siendo esclavos, estaban creciendo y estaban, en un sentido, estaban seguros. No eran atacados como hubieran sido en debilidad, pequeños grupos, pequeños clanes, siendo atacados por los pueblos de Canaán, etcétera, sino que ahí estaban siendo resguardados por los mismos faraones por sus intereses económicos. Ahora, cuando ya empieza el faraón a querer ir en contra del pueblo, llega el momento de la liberación.
Ya la situación ha cambiado. Pero fijaros todo lo que Dios va a permitir. Esa esclavitud y durante tanto tiempo. ¿Y cómo lo va a hacer? Aquí aparece José. Aquí aparece José. José, le tocó, ¿me comprendéis? Le tocó ser el que va para Egipto. ¿Y en qué forma va para Egipto, José? ¿En qué forma va para Egipto? Sufriendo de una forma tremenda por lo que hacen sus hermanos con él. Su padre le mienten y sufriría. Su madre ya había muerto porque Raquel muere cuando nace Benjamín, pero su padre sufre la pérdida de un hijo siendo falso y él sufre pues todo ese descalabro en su vida con 17 años. Con 17 años. Yo con 17 años me dieron una beca y me fui a estudiar a Tarragona, en aquella época de los años de María Castaña. Y suponía para mí algo tremendo porque entonces no se salía tan fácilmente de las casas. Y me llevaba desde Sevilla a Tarragona 24 horas metido en el tren, que eso para mí era un mundo. Cuando yo llegué a Tarragona no sabía ni dónde estaba. Bueno, luego ha sido muy beneficioso para mi vida, y eso no es nada en comparación con lo de José, pero quiero decir que son cambios muy bruscos, ¿no? Entonces, fijaros, vamos a ir a Génesis 37. Los versículos 3 al 11, vamos a leerlo. Dice: y amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Todos sabéis la historia de José en cuanto a su relación con su padre, por cuanto él era hijo de Raquel, que era su amada, la amada de Israel, porque él cuando llega a, creo que era Labán, ¿no? Labán es el padre de Labán, a casa de Labán. Él se quiere casar con Raquel y entonces el padre le dice que esté trabajando 7 años y ya le concede que se case con ella. Pero el padre lo engaña y el padre dice: no voy a casar primero a la chica, que ya a la grande la voy a dejar, no, primero a la grande y luego a la chica. Y en la noche en la tienda, que entonces no había ni luces ni nada, y total, que le mete allí a Lea, que era la mayor. Pues a la mañana siguiente amanece Jacob, que era esposo de Lea y no de Raquel, que era su amada. Bueno, pues ya le pide que se quiere casar con Raquel y son otros 7 años y así. Luego él tiene hijos con las esclavas de cada una, con Zilpa, con Bila, que eran esclavas tanto de Raquel como de Lea. Y Raquel, además, que era su amada, no podía tener hijos, estaba estéril. Que esa es otra. En los propósitos de Dios, como Dios es el Dios de lo imposible, hay cantidad de mujeres estériles. Cantidad de mujeres estériles. O sea que fijaros, en las peores circunstancias tenemos que tener esperanza. Si estamos en los propósitos de Dios y la voluntad de Dios, Dios obra milagros, porque Él es especialista en llevar las cosas al límite y en ser el Dios de lo imposible. Y en llevar las cosas al límite, muchas veces ya cuando parece que no hay salida, entonces cuando Dios da la salida. Entonces, Raquel era estéril, tiene hijos él con su esclava, etcétera, etcétera. Y finalmente Dios obra el milagro y entonces tiene a José, que fue ya el hijo número 11, el 11º. Todavía luego tuvo uno más con Raquel, Benjamín, que muere Raquel en el parto. Entonces tiene el 11º y claro, Jacob estaba encantado porque por fin, después de muchos años, y aunque había tenido muchos hijos, pero él había tenido el hijo con la amada de su vida, pudiéramos decir, ¿no? Por fin Dios le había concedido ese privilegio, ese don, tener a José. Y entonces él lo amaba más que a todo y le hizo una túnica de colores. Y entonces dice, versículo 4, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, José estaba recibiendo continuamente violencia en el trato de sus hermanos, por cuanto no podían hablarle pacíficamente.
O sea, que fijaros cuál era la relación de José con sus hermanos. Y encima, José era soñador. Y no era un soñador que se callaba, sino era un soñador que lo contaba todo. Era muy jovencito, tenía 17 años, ¿cómo queréis que fuera? Era el comportamiento típico de esa edad, ¿no? Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. Todos los hermanos ya estaban con él, que no, vamos, es que no lo podían ver. José. Y él les dijo, oía, él, no sé, entre inocente, yo qué sé, o como a lo mejor queriéndose incluso ganar el favor de ellos, tú sabes, porque el hombre estaba realmente siendo muy rechazado y demás, pues a lo mejor se quería con esto ganar el favor y como decir, uy, José, pues entonces mira, habrá que tenerlo en cuenta y tal y cual. Oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Ahora qué? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, oh Señor, harás sobre nosotros? Y la aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, no era como María, que se guardaba todas las cosas en su corazón. Él no era como María, él lo contaba todo. Dice, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol y la luna ya era. Y le contó a su padre y a sus hermanos. Y fijaros aquí, Jacob ya era un adulto mayor, claro, y más sabio, y entonces le dice, José, vamos a ver, ¿qué te estás pasando? ¿No te estás dando cuenta? Y entonces le dijo, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? El padre en un sentido le dice, José, ¿qué te estás pasando? ¿Qué te estás pasando? Porque tú sabes que tus hermanos están contigo, que trinan. Y tú te estás pasando porque vamos, ya hasta yo, bueno, total. Claro, la situación estaba y entonces pues ocurrió lo que ocurrió. Cuando finalmente, todos sabemos la historia, es vendido, llevado a Egipto, pasa por un tiempo, vamos a ver otro vídeo. Es un vídeo que es una película que es de José, de dibujito animado, y donde con una canción un poco expresa lo que él pudo, cuando lo meten en la cárcel, cómo podía estar sus reflexiones, ¿no? Él tiene, en la película se ve como que él le dice a Dios que no entiende, pero luego aquí en la canción expresa como que, mira, yo no sé por qué pasa esto, pero el Señor lo sabe, ¿no? Que es la actitud que realmente queremos tener. Vamos a ver el vídeo. El de José. Creí que obraba bien, creí tener respuestas, tomé el camino que encontré y me ha traído aquí. Me dediqué a luchar y supliqué tu ayuda. Y ahora que rendido estoy, lo veo claro al fin. Sabes mejor que yo qué debo hacer. No importa saber el porqué, lo sabes mejor que yo.
saber lo que sé yo sea bueno para mí. Intento mejorar. La fe siempre me ayuda a ver que la mejor opción es confiar en ti y sabes mejor que yo qué debo hacer. No importa saber el porqué, lo sabes mejor que yo. Creí que el cielo era mi hogar, creí que volaría como un ave, mas tuyo es el poder de hacer volar. Quiero que me enseñes y me llenes. Tú sabes mejor que yo qué debo hacer. No importa saber el porqué, cualquier respuesta aceptaré. Lo sabes mejor que yo. Claro, la vida de José, que él, tras esos sueños que tiene, podía pensar, pues yo voy a ser una persona muy importante, Dios, pero todo el trato de Dios para su vida, para llegar a donde llegó, por todas las situaciones que tuvo que pasar. Claro, él no comprende nada, pero ahí vemos que con una buena actitud, ¿no? Entonces, volviendo a Génesis, vemos ahora cuando él ya por fin pone a prueba a sus hermanos, cuando los hermanos van a comprar alimentos a Egipto y demás, lo que él le dice, una vez que ya se descubre que él es José, delante de ellos se descubre, y lo que él le dice a los hermanos se han arrepentido de lo que pasó, y ahora él, fijaros, lo que les dice, lo vamos a leer, en el capítulo 45, versículos del 1 al 8. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, fijaros, explotó. José entonces explotó llorando a gritos, llorando con una amargura tremenda que había estado guardada en su corazón durante tantos años. Y él explota ya por fin delante de sus hermanos, y tanto que lo oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. O sea que fijaros los gritos, cómo sería el llanto de José de la liberación que él experimentó en ese momento tras lo que había sufrido, pero ahora ya sabía que sus hermanos no eran los mismos, ¿no? Y por fin él se libera en Dios. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá
arada ni ciega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Perdonadme que emocione, es que yo con la historia de José siempre me emociono. Pero fijaros la grandeza del mensaje, la actitud que está transmitiendo José a sus hermanos. Es verdad que él los pone a prueba y cuando ve que sus hermanos ya no son los mismos, porque él ve cómo reaccionan con respecto a Benjamín, él entonces se abre su corazón, se libera y entonces les dice claramente, mira, esto ha sido todo obra de Dios, todo es obra de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de su propósito, de su plan, del plan que Dios tiene para el mundo de salvación, de implantación de su reino, que tiene que ver evidentemente con la salvación. Jesús, aquel día 19 de febrero, leíamos que decíamos lo que está en Hebreos 5:7, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero si seguimos leyendo los versículos siguientes, el 8 y el 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, que aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, el trato de Dios para nosotros, para nuestras vidas, como pueblo, para que entremos en su propósito, es para que aprendamos la obediencia. En definitiva, es que entremos todos a cumplir el plan perfecto que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros en obediencia. Jesucristo mismo, el trato que sufrió, que vivió de parte de su Padre, con ese trato aprendió la obediencia. Él aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado a través de aprender la obediencia y ser obediente a Dios, entonces vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para qué? Para otros que también tienen que aprender la obediencia, por cuanto tenemos que obedecerle. Entonces todos estamos dentro de ese plan de Dios, aprendiendo la obediencia. Y cuando viene es para que aprendamos la obediencia, a estar sometidos a Él, a su perfecta voluntad. Que no andemos por aquí, por allá, con nuestros propósitos, en nuestras buenas intenciones, con las motivaciones que sean, a veces sin discernirlas, pensando muchas veces que son correctas y son totalmente anti Dios o van en contra de su reino. No. Sujetos a su perfecta voluntad en obediencia. Y el trato de Dios para nuestras vidas tiene que ver para que aprendamos la obediencia, el sometimiento a su voluntad, el sometimiento a su voluntad. Sabiendo porque esto no es algo fácil, decíamos aquel día que Jesucristo ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, Por tanto, no es algo que sea agradable a la carne, evidentemente. Pero aquí nosotros ahora tenemos que entrar a reconocer que no estamos solos. Y eso va a ser muy importante en este trabajo que Dios va a hacer en nuestra vida. No estamos solos por cuanto estamos con el Señor, el que ya aprendió la obediencia y ahora a través de él hemos podido tener una relación perfecta con Jesús. Él es el Redentor. Él lo hizo porque pagó los platos rotos de nosotros. El Redentor, según la palabra en
Levítico 25, hay muchos versículos, pero no preocuparos que está todo muy interesante. El Levítico 25 dice, versículos 23 al 25, esto lo sabéis, pero vamos a recordarlo, ¿vale? 25, 23 al 25, la tierra que se les había repartido y demás, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere, es decir, alguno por lo que sea, por las circunstancias que sea, llega a empobrecer y perder la tierra, dice, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces está la ley de el redentor, el que redimía, el que compraba de nuevo la tierra para que la tierra de esa familia no pasara nunca a manos de otro. Y entonces lo que hace Jesucristo, el que siendo Dios tiene que hacerse hombre para pasar todo este proceso de aprender la obediencia para que otros aprendamos la obediencia. Y Él es entonces el que va a estar junto a nosotros en todo ese proceso, porque Él es el que ha venido a pagar los platos rotos nuestros, por cuanto se ha convertido en nuestro rescatador, en nuestro redentor, en nuestro redentor. Él ha venido a ayudarnos. Por eso la palabra dice, llevad mi yugo, vamos con Él, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Como venís conmigo, aprended de mí que en este proceso lo que nos conviene y lo que os conviene es lo siguiente. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mira, déjate de quejas, déjate de tonterías, déjate de tantas cosas como hay en el mundo, tantos derechos que tenéis en el mundo, muchos derechos para todo, derechos para no sé qué, derechos para no sé cuánto. Hoy es el día de los derechos de no sé quién, mañana es el día de los derechos de no sé cuánto. Tenéis muchos derechos, déjate de derechos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo puede decir eso el Señor? Porque vamos con Él, que Él ya lo ha hecho, porque vamos con Él. Él es el que ha pagado el precio, Él es el Redentor, Él es el Redentor. Y dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Según Gálatas 4:5, Él vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Estábamos bajo el yugo de la ley que lo convierte todo en pecado. No podemos salir de aquí, no podemos, somos inútiles, no podemos cumplir la ley, pero tú has venido para que podamos salir de ese yugo de la ley. Nos has dado un yugo fácil, siendo hijos de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él que era justo, que no se lo merecía, murió como un maldito en la cruz. Primera de Corintios 1:3. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos sabios, somos justos, somos santos, redimido, pero bueno, ¿cómo es esto posible? Porque Él ha pagado los platos rotos, Él es el Redentor, Él es el que ha venido para, pasando lo que pasó, aprender la obediencia y que yo ahora en su yugo pueda aprender la obediencia junto a Él. En Él Dios me ve así, me ve sabio, justo, santificado, redimido, salvado. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por tanto, no estamos solos, porque dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Él padeció lo que podemos padecer nosotros, solamente que Él no pecó.
Ahora bien, Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Bueno, esto sigue la línea, el ahora bien lo digo después. Hijitos míos, esta es la ayuda todavía. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, contamos con su ayuda. Él ha padecido como nosotros, se puede compadecer de nuestras debilidades porque ha sufrido las tentaciones como nosotros, y ahora intercede delante de Dios como un abogado defensor frente a las acusaciones del diablo, que también las hace delante de Dios. Y Él nos defiende. Ahora bien, aquí también la palabra nos advierte. Entonces ahora tenemos que ver algunos versículos donde que la palabra nos advierte para que no caigamos en una forma de entender la gracia de Jesucristo banal y errónea. ¿De acuerdo? Dice, Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, como el Señor me libra, como vivo en la gracia. Y entonces es cierto y es posible que se dé el hecho. A ver, hermano, yo creo que desconocemos mucho de lo que es la gracia del Señor, por cuanto muchas veces nos condenamos mucho. Y, a ver, esto es un tema delicado desde mi punto de vista, porque hay que estar en el justo equilibrio. Ni puedes ser un cómodo y como es la salvación por la fe, la gracia del Señor, y yo aquí practico el pecado, eso no puede ser, porque tú estás libre. Entonces, como estoy libre, puedo hacer lo que quiera porque el Señor me ha perdonado. Eso evidentemente no es, pero también tenemos que ser personas que no estemos continuamente viviendo una condenación que nosotros mismos nos condenemos, porque tenemos que saber descansar en la gracia que tenemos en el Señor. Solamente que hay que discernir bien nuestro corazón, que es muy engañoso, para ver si realmente nos está engañando, nos estamos pasándonos de la raya y yo estoy confiando en la gracia porque el Señor me perdona, etcétera, etcétera. ¿Me comprendéis esto o no? El Señor es el que discierne los corazones y el que lo entiende todo. Que Él nos ayude para que nosotros en este aspecto sepamos entender su gracia, porque evidentemente su gracia la vamos a necesitar. Porque en este proceso, en este trabajo, necesitamos su gracia por cuanto fallamos. Entonces, tenemos que descansar en Él, en su gracia, pero no podemos dar lugar a una relajación, etcétera, etcétera. Y aquí es donde muchas veces quizás la Iglesia pueda caer también, ¿no? Caemos en las dos cosas, hermano, porque podemos ser cristianos de esos que van todo el día con el látigo así, metafórico, que los católicos se lo hacen. Los católicos no lo hacen metafórico, se dan buenos latigazos, pero nosotros espiritualmente somos unos desgraciados. Evidentemente, porque no contamos con la gracia, somos unos desgraciados por cuando no estamos entendiendo la gracia. No me refiero a que estés acomodado, sino que muchas veces te estás pasando de la raya. Y por otro lado, podemos caer en el extremo de ser unas personas libertinas, que bueno, como la salvación por la fe. Cuando hablas tú con alguien, cuando eres un católico que no entiende lo que es la salvación por la fe, te dice, claro, tú crees y ya haces lo que te dé la gana, ¿no? Ellos siempre lo expresan así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entienden. Pero nosotros no somos de los que no entendemos. Tenemos que entender, diferenciar la gracia de Dios correcta a vivir en un plano de libertinaje. Entonces, por eso la palabra nos advierte, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y luego sigue diciendo, Hebreos 10, versículo 26, dice, por tanto, es más... Bueno, esto vamos a leerlo en la Biblia, porque es un texto largo. Hebreos 10, ya voy terminando,
Hebreos 10, versículo 26 dice lo siguiente. Estamos ahí, ¿verdad? Hebreos 10, versículo 26 en adelante hasta el 39. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber voluntariamente, si tú estás entrando en una práctica, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Veis? El Espíritu de gracia en Jesús no podemos afrentarlo pecando voluntariamente. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, que sufráis lo que sufráis, sabéis que es porque realmente merece la pena, ¿verdad? No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. En ese tiempo de gracia, en ese tiempo de lucha, estad ahí, sed pacientes y estad ahí adelante siempre, porque eso tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿veis? Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, es decir, para que siendo obedientes, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo, hermana, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, hermanos, ¿qué? He querido leer todo el texto para llegar a este versículo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso somos nosotros. Eso es lo que quiere Dios que seamos y tenemos que serlo. Entonces, estamos en la gracia y no podemos acomodarnos, sino que el Señor nos exhorta a que estemos en sintonía con su corazón, sometidos a su voluntad en obediencia. Y aquí ahora quiero terminar también en Hebreos. Creo que no me dejo nada, porque como hay tanto texto, solamente me dejo un vídeo de Jesucristo, pero en otra ocasión lo veremos. Pero sí quiero ahora tener la lectura de un texto que, aunque es verdad que se refiere a una época en concreta y demás de personas que son del Señor y que han vivido sus circunstancias en victoria en el Señor, sí, como ampliándolo a todos aquellos que nos han precedido como pueblo y que sus circunstancias, pues algunas han sido de las que podemos decir buenas, de las que consideramos buenas, pero otras no han sido tan buenas, y sin embargo entraban dentro de ese propósito de Dios. Yo, cuando hacía esta palabra, recordaba a los apóstoles y digo, pero fíjate cómo acabaron. O sea, los apóstoles de Jesús acabaron todos mártires, menos Juan, que acabó exiliado.
allí el pobre solo, anciano, en una isla. Es verdad que fijaros lo que recibió de parte del Señor, la revelación del Apocalipsis, pero es que todos los apóstoles, o sea, el grupo de los 12 que estaban con Jesús, como una piña con Jesús, quitando a Judas Iscariote, que fue el traidor, pero todos desperdigados y todos muertos. Eso no es lo que esperamos, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? O sea, que no podemos decir, es que el Señor es el que hace las cosas. En defensa de la implantación de su reino. Y cada uno en su voluntad y en su propósito, pues entrará donde, conforme al movimiento del cuerpo, donde el Señor nos lleve. Así que en el Señor lo que hay seguro es lo que Él tiene predestinado para nosotros. El destino que Él nos ha dado, eso es lo único que hay seguro. No, que luego Dios nos lo vaya revelando en nuestro caminar, pues no sé, algunas cosas las vamos entendiendo y otras pues Dios sabe, ¿no? Entonces, creo que es un momento para honrar a los que nos han precedido. A los que nos han precedido, porque a veces somos tan necios de pensar que estamos aquí, que somos los únicos que hemos venido, que hemos llegado. Pero vamos a ver, que somos una cadena y una cadena en Dios. Y hemos de honrar a los que han dado su vida, han vivido situaciones calamitosas muchas veces con el fin de que nosotros ahora podamos conocer el Evangelio. Entonces vamos a honrarlo con la lectura de un texto que está aquí en Hebreos. No voy a leer todo, solamente son unos cuantos de versículos, porque el texto hace mención de algunos en concreto, pero yo voy a leer algo más general, que es Hebreos 11, versículos 33. Este texto es muy conocido, lo conocéis todos. 33 al 38. 33 al 38, donde dice lo siguiente. Hablando de estas personas, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo no es digno de estas personas. Y en el mundo estamos. En el mundo estamos porque estamos aquí con el fin de que en el mundo cada vez más sean alcanzados por esta salvación y se conviertan en otros más de este grupo. Así que, hermanos, esta palabra, ¿por qué creo que el Señor me la ha dado? Porque Él quiere que seamos una iglesia cada vez más comprometida con sus propósitos y que entendamos claramente que entendamos la visión de cuerpo. Somos seres, personas individuales, nuestra relación es personal con el Señor, pero dentro de un cuerpo. Y el cuerpo funcionará en la medida que cada uno está en responsabilidad, ejerciendo su función, entendiendo su lugar, en una buena conexión con los hermanos. A veces oímos, o yo mismo puedo tener historias que son tonterías, pero vamos, tonterías mayúsculas, que están estorbando la cohesión del cuerpo y las relaciones personales y vienen a estorbar, y el diablo utiliza todo eso para que el cuerpo no esté bien engrasado.
Entonces, hermanos, tenemos que huir de todo lo que sea tan banal, tan superfluo, tan mundano, tan tonto de aquí, de nuestro tiempo, que somos a veces muy de la tierra, muy terrenales, y no somos terrenales, ya no somos terrenales. Cuando hemos aceptado al Señor, hemos aceptado la redención, ya no somos nada de eso. Tenemos que mirar a Jesús, tenemos que mirar a lo alto y entender dónde estamos, a dónde hemos venido a parar. Y dentro de ese cuerpo en el que hemos llegado a ser metidos, injertados, como dice la palabra también, en el tronco, pues seguir adelante, seguir adelante. Y yo creo que el Señor nos está perfeccionando como congregación, como personas en lo particular y como congregación. En la medida que tú eres perfeccionado, la congregación es perfeccionada. Y como congregación aquí en Alcalá está Dios obrando y tenemos que darle gracias al Señor que está obrando, que no nos ha dejado. Él es fiel y está obrando en nosotros, en cada uno y como congregación. Y tenemos por tanto que como esa gente, esos pobladores de la isla de Lambala o Lambeta, como se diga, de Indonesia, ellos estaban desde el más chico al más grande, estaban todos comprometidos con esa misión que tenían que hacer en ese momento de capturar la ballena. No podemos dar lugar al despiste, ni a la comodidad, ni a estar solamente metidos en nuestros asuntos. Tu vida eres más que tú. Tu vida está encerrada en Dios, en Jesús, y por tanto sale de ti. Y eso es muy importante y hay que darle ese valor. Sale de nosotros y se proyecta a todos. Y tienes que entenderlo así. Hay que salir de uno mismo y estar abiertos en la libertad que el Señor nos ha dado, proyectados a todos, a la conquista de algo mucho más grande. Por supuesto, tu vida va a recibir beneficios. Mira ese hombre que fue el que lanzó la ballena, el que alcanzó el arpón más grande, él luego recibió beneficios. Pues en la medida que seguimos al Señor, evidentemente recibimos beneficios de su parte. Pero tú no vayas buscando los beneficios, tú ves buscando ocupar tu lugar y que tu vida salga de ti, que tu vida salga de ti, que te proyecte fuera de ti. Que el Señor os bendiga, hermanos. Bueno, gracias Ricardo por este paseo por las Escrituras. Hemos estado en Egipto y hemos llegado a la realidad de nuestra vida que tiene sentido, mucho sentido. Mirad, cada día tiene más sentido la realidad de la Iglesia en el mundo en el que estamos. Porque el mundo no tiene otra alternativa, lo sabemos de salvación, ¿no? Pero no tiene otra alternativa y cada día se va a ver más claro que el mensaje del pueblo de Dios, el mensaje de Dios. Entonces, el problema que podemos llegar a tener es que ese mensaje deje de hacer efecto en nuestra vida y nos hagamos gente religiosa, gente o desanimada, pues porque la fuerza que viene de oscuridad es tan fuerte que nos cuesta ir a contracorriente. Pero es la gracia de Dios la que nos va a ayudar y la que nos está ayudando. Mira, si tú estás hoy aquí y otros cristianos en otros lugares, es porque la gracia de Dios sigue funcionando. Su ayuda está ahí. Por eso los 24 ancianos llegan a arrojar sus coronas, ¿verdad?, representando al Antiguo y al Nuevo Testamento, a las 12 tribus de Israel, como a los 12 apóstoles que representan a la Iglesia, y las echan a los pies del Cordero porque reconocen que ellos han llegado hasta ahí con la ayuda del Señor. Y a nosotros vamos a hacer lo mismo. Nadie se va a guardar la corona en un bolsillo, en el abrigo, en el cielo, sino porque reconoceremos al final, y una de las cosas interesantes es que llegaremos a saber cómo fuimos conocidos, el trato de Dios a nuestra vida y el fruto que llegamos a llegar a obtener y a tener
Pues porque el Señor nos ayudó. Muy seguramente el domingo que viene vamos a comenzar con este texto último. Porque es muy interesante. Mirad, queremos ser de Dios, pero no queremos tener problemas. Y mirad, en España concretamente nosotros estamos cosechando el esfuerzo, el sacrificio de otros. Y quiero hacer un énfasis en ese sentido porque estamos teniendo oportunidades que no somos conscientes de lo que suponen. Y es importante que el pueblo de Dios, aunque no sea muy grande, sea pequeño, pero sepa que tiene oportunidades. Y mirad, pasó en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en Israel era pequeñita en un principio, ¿verdad? Cuando Jesús murió y resucitó, se encontró a los discípulos pescando de nuevo en el mar de Tiberíades. De nuevo se fueron a pescar. ¿Cuántas veces la iglesia ha tenido la tentación de volver a pescar peces en vez de pescar hombres? Pues quizás veamos sobre esto. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra nos ha hablado, nos ha concienciado, y Señor, queremos que sobre todo tú hagas una obra en lo profundo del corazón, en lo profundo del espíritu. Señor, son tiempos importantísimos en la historia de la humanidad, fundamentales acerca de lo que tú vas a hacer en los últimos tiempos. Señor, vas a sorprendernos mostrando lo que parece imposible, y es dando la vuelta a todo para que en el nombre de Jesús la historia termine con una victoria total del Cordero de Dios sobre la hueste de tinieblas. Y sabemos que la iglesia tiene ahí un protagonismo también. Queremos que nos sigas ayudando. Queremos darte toda la gloria, pero pedirte que nos uses, Señor, que nos animes en ti y que veamos por encima de todo que nuestra fe puesta en lo que tú has dicho y en lo que tú haces sostiene nuestra vida. Y queremos ver tu mano obrando poderosamente en favor de aquellos que no te conocen. Nos queremos un poco como olvidar de nosotros. Ayúdanos a olvidarnos un poquito de nosotros para poner nuestra atención en lo que tú amas, en lo que tú, que sabemos que nos amas, pero tú amas la gente que no te conoce. Y queremos tener oportunidades para que ellos te puedan conocer y puedan recibir de ti lo que ellos necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra de Ricardo, esta palabra también que hoy Joaquín nos ha traído de exhortación, y queremos no tener oídos sordos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a terminar con una adoración, una alabanza del grupo de, por favor. Y mientras, Dori, tú cerramos aquí la conexión, ¿vale? Que Dios bendiga, y ella nos va a decir una cosita importante. Sí, es